Bienvenidos, soy Juan Carlos Muñoz, consultor comercial de CRM y automatización de marketing en Nunsis. Y en esta ocasión nos vamos a adentrar en una estrategia de marketing que concentra los recursos en la captación y fidelización de un conjunto de cuentas objetivo, el llamado marketing basado en cuentas. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Flores, que es el principal account manager de HubSpot. Muy buenos días, Joaquín. Encantado de tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días a Muy todos. bien. Y bueno, nos va a mostrar la metodología y la tecnología que están aplicando las empresas hoy en día para esta estrategia. Pues bueno, como decía, encantado de saludaros a todos los que estamos por aquí. Por ahora seguimos entrando, pero buenos días, Nuria, Patricia, Pedro, Raquel, Silvia, Vicente, Víctor, Alejandro, Álvaro, Ana, Antonio, Carlos, o sea, muchísima gente, con lo que de verdad, muchísimas gracias por vuestro interés y esperemos que en estos 45 minutos que vamos a dedicar, sobre todo, a entender qué es esto del account-based marketing, cómo se le puede sacar partido y si vosotros sois los que podéis sacarle partido o no, es decir, esta estrategia es algo que yo puedo aplicar en el día a día y si es así, cómo hacerlo. Básicamente es el objetivo. Por supuesto, yo trabajo en HubSpot y os contaré cómo lo hacemos nosotros o qué planteamos, pero el objetivo es que tengáis una idea clara de por qué hay empresas ahora hablando del account-based marketing, más allá de que a la gente que se dedica al marketing, ¿verdad?, de vez en cuando nos guste hablar de términos así como nuevos y novedosos. Entonces, por empezar por el principio, evidentemente me presento, soy Joaquín Flores, trabajo en HubSpot desde hace 4 años, un poquito más, siempre dedicado al mercado del sur de Europa, los últimos 2 años al mercado de Iberia, España y Portugal, trabajando con todo tipo de empresas. Os puedo decir, lo que más me gusta de mi trabajo es que he hablado con empresas las más grandes del mundo y las más pequeñas, del sector más avanzado tecnológico y del que no tenía ni idea de tecnología y se dedicaba a vender corchos para botellas de vino. O sea, absolutamente de todo. Siempre digo que esta es la suerte que tengo, que he tenido la capacidad de hablar con empresas de muchos tipos de sectores diferentes, muchas índoles diferentes, y eso es lo que creo que al final ayuda, ¿no?, a entender un poco en qué se pueden aplicar estos procesos. Pues bien, dentro de lo que yo hago en HubSpot, probablemente merezca la pena hacer un pequeño resumen de lo que es HubSpot, para aquellos que no lo sepáis. A día de hoy, HubSpot es una empresa que se dedica a vender software y estrategia, y en este caso, pues vendemos, por ejemplo, software de CRM, que tenemos la suerte de estar por ahí arribita, vendemos software de marketing, vendemos software de atención al cliente, vendemos software de gestión de webs y últimamente hemos añadido uno que todavía ni siquiera he encontrado un cuadro, de operaciones, todo lo que tiene que ver con conectar cosas. Entonces, hoy no vamos a hablar tanto por ahora de HubSpot como del resto, pero para aquellos que no lo sepáis, pues como digo, HubSpot es una empresa que tiene más de 100.000 clientes, lleva muchos años trabajando y actualmente lo que propone es pues, una plataforma de software unificada con ciertas herramientas. Aprovecho para deciros, por ahora, el grupo de personas que estamos somos manejables. Si tenéis preguntas, no dudéis en interrumpir, entre comillas, como esta pregunta, escribiéndola en cualquier momento. Yo, si le echo un ojo, intentaré atenderla, igual, Juan Carlos, cuando lo vea. O sea que no esperéis específicamente, aunque tengamos un momento al final para resolverlas, y cada duda que tengáis la podéis ir soltando. Entonces, agenda. Básicamente, vamos a hablar un poco de la situación en general que tiene una empresa que ha llevado a esta estrategia de account-based marketing a nacer. Vamos a hablar de qué es el account-based marketing, cómo hacerlo, qué es lo que plantea HubSpot y vamos a ver 4 o 5 cosas muy rápidas. Como digo, hoy el foco no es tanto meter la cabeza en HubSpot, pero vamos a ver 4 o 5 cosas de cuál es el planteamiento de HubSpot. A partir de ahí, si quedan dudas, las intentaremos resolver y acabaremos con un resumen. Situación actual. ¿Dónde estamos? A ver si esto os suena. Dos lados de una misma moneda, ¿no? Siempre se dice. Marketing y ventas. Bueno, pues en empresas muy pequeñitas no existe un departamento de marketing y ventas. Existe una persona que quiere vender, quiere generar negocio. Es un poco cuando, evidentemente, nos vamos especializando en funciones, cuando nos damos cuenta de que esa labor funcionalmente se puede separar en 2 departamentos que podemos hacer que al especializarles sean más eficientes. Eso nos da un departamento de marketing, un departamento de ventas. Cada uno tiene sus objetivos, está claro. Lo que ocurre es que en muchas empresas esa especialización ha dado con una situación
en la que cada uno está haciendo la guerra por su cuenta. Y eso es algo que pasa muy a menudo, nos pasa a todos. Incluso dentro de una misma empresa puede pasar en un área concreta, el de marketing de no sé qué con el de marketing de no sé cuánto. Entonces, en el punto inicial, marketing y ventas no se suelen llevar muy bien. Yo que estoy trabajando con los dos, pues es verdad que muchas veces a la gente de marketing, cuando estamos trabajando en generar leads, en generar demanda, pues se nos percibe como aquellos que se gastan la pasta que los de venta generan, ¿no? En plan, sí, esta gente son las que hacen marcas y logos y cosas así, que están como muy alejados de lo que en realidad supone un comercial que necesita para vender, ¿no? Estaría en esta parte de reconocimiento de marca. Por otro lado, también los que trabajamos en marketing podemos percibir a la gente de ventas como los que están todo el día haciendo cosas que nadie sabe qué. Hay ahí una caja negra en la cual en su día a día se supone que hacen un montón de cosas, pero no está definido. Venden. Al final del día, venden, ¿no? Y normalmente se quejan siempre de lo que hace marketing, de que se gasta mucho dinero, de que no le pasan leads, de que no aportan, de que por qué no me das a mí el presupuesto que le das a marketing de algún evento. Cosas así. No sé si os resulta familiar, pero es algo que normalmente, por desgracia, suele suceder. Entonces, más allá de hablar, por ejemplo, de estrategias de marketing, ¿no? Ese tema de mezclar ventas y marketing, el account-based marketing lo que quiere es entender que en este proceso, cuando trabajamos en un funnel de generación de negocio, no hablemos de demanda, negocio, queremos vender, tenemos arriba del funnel a la gente de marketing, que tiene una responsabilidad clara. Tienes que conseguir generar demanda. Y esta, cuando hay una diversificación, cuando hay una diferencia funcional, es la función de marketing, generar demanda. Cuando bajamos abajo, la responsabilidad de ventas es cerrar a nivel comercial, ¿vale? Pero hay algo en medio que no depende ni del uno ni del otro, depende de los dos. Lo que pasa aquí en medio es donde necesitamos que haya esa colaboración. Pues bien, probablemente este sea el punto de inicio de lo que supone una estrategia de account-based marketing, de marketing basado en cuentas. Estoy yo también todo el día con el inglés porque estoy basado en Dublín, me tenéis que disculpar, pero es marketing basado en cuentas. Entonces, esto es la parte de arriba del funnel, generación de demanda, marketing. La de abajo, ventas. Pero está claro que en medio necesitamos trabajar juntos. Pues bien, aquí es donde nace el account-based marketing, el marketing basado en cuentas. Que como veis aquí, pues es una estrategia de comercialización para vender, dirigida a una sola organización, una estrategia que yo dirijo en lugar de a un montón de gente, a una organización, para influir a muchos interesados. Esto que parece así como muy confuso, después vamos a volver porque vais a ver, espero, que va teniendo sentido. Los tipos de marketing B2B, cuando nos dirigimos a empresa, suelen ser algo similar a esto, ¿vale? Tenemos cuentas estratégicas, ¿vale? De 5 a 50 cuentas que solemos trabajar a pedal. O sea, nos vamos, me apunto la fecha de nacimiento del hijo del señor de compras de esta empresa, porque hablo con él cada mes para preguntarle si quiere algo de lo que yo vendo. Entonces, cuanta más información tenga de esta persona, mejor. Para la próxima vez preguntar, hoy, la semana que viene es el cumpleaños de tu hijo, ¿no? Venta relacional. Creo que a nivel comercial, todos, o por lo menos yo lo he hecho. El intentar apuntarte detalles de la persona que tienes al otro lado para intentar que la forma en la que hablas sea muy cercana y al final crear una relación. Cuando tenemos la posibilidad de hacerlo con 5 cuentas, se puede hacer así, muy manualmente. Pero lo que buscamos es generar una relación, generar un interés. Cuando vamos bajando, tenemos un grupo de cuentas que van de 50 a 5.000. Esto es un ejemplo. Y aquí lo que tenemos que hacer es trabajar algo parecido a lo primero, ¿vale? Algo parecido a lo que haríamos si tuviéramos 5 cuentas a las que tenemos que venderle, pero a escala, de manera eficiente. Yo no puedo coger y preguntarle a las 10 personas que tengo que van a influenciar una decisión en 50 empresas cuál es la fecha de nacimiento de su hijo. Yo necesito algo para hacerlo efectivo, siguiendo con el mismo ejemplo. Luego, en este segundo caso, no queremos perder la personalización, pero como veis, la tecnología, conforme vamos avanzando, es más necesaria para poder mantener ese nivel de personalización que queremos, ese nivel de creación de relaciones, de estar en el día a día, de estar constantemente al día de lo que hace esa empresa, pero a escala. Y la última parte, la de aquí abajo, es la generación de demanda tradicional. Lo que hacemos normalmente cuando disparamos con la escopeta a ver qué pasa. Y son los canales de generación de demanda que todos conocemos. Pues el account-based marketing lo que intenta hacer es, como vemos, trabajar en la personalización, sabiendo que igual que veíamos abajo, pues en la parte de aquí arriba, que soy de 1 a 1, soy yo quien llama a Juan Carlos y le digo, hola Juan Carlos, ¿qué tal?
lo puedo hacer de una forma muy estratégica con un nivel de personalización súper alto. Conforme voy bajando, la personalización baja. Cuanto menos personalización, más difícil crear esa relación por los niveles que veíamos. Igualmente, la inversión por cuenta aumenta. No penséis en inversión solamente en cuanto a pasta que nos gastamos. El tiempo que un comercial dedica a ese trabajo uno a uno con esas 5 cuentas que son clave, es tiempo que le estás pagando al comercial. Esos son recursos. Es parte de la inversión que hace tu empresa. En este caso, un comercial está invirtiendo su tiempo. Luego, más o menos, este es el contexto en el cual nace el account-based marketing, en el cual, pues, por ir un poco al grano, en la parte de arriba y en la parte de abajo podemos hacer esa estrategia de marketing basado en cuentas. Aquí, básicamente, podríamos hacerlo sin nada, sin tecnología. Aquí probablemente no. Entonces, aquí es donde nace el account-based marketing. Ahora, ¿cómo hacer account-based marketing? Pues aquí es donde vemos un poco el conjunto, el compendio de información. Lo primero que yo diría es el account-based marketing, como estáis viendo, es más una estrategia que una característica o un conjunto de herramientas. No penséis que el account-based marketing es software. Lo habéis visto antes. El account-based marketing es una forma de trabajar determinadas cuentas. Es una forma de trabajar de manera eficiente cuentas estratégicas. Veremos las claves que nos van a llevar a escoger esas cuentas. Pero básicamente lo que tenemos que intentar es buscar esa relación entre marketing y ventas para que nos ayude a generar la información necesaria para saber en todo momento qué pasa con esas cuentas. Luego, primer paso, vale, ponemos a marketing y a ventas de acuerdo, lo tienen todo claro y en este caso lo que nosotros queremos es simplemente que marketing y ventas tengan las cosas muy claras y a partir de aquí es súper importante seleccionar las cuentas. ¿A quién me dirijo? Muchas cuentas, estoy tirando con escopeta, necesitamos tirar con rifle. Tienen que ser pocas, muy bien escogidas. Necesitamos, por supuesto, entender qué necesitamos de cada una de las cuentas. ¿Cuál es el objetivo? Pues aquí resulta que yo quiero trabajar con esta superempresa que está en el IBEX y tengo el director imaginaos que yo estoy trabajando en marketing y quiero venderle marketing. HubSpot. Tengo el director de marketing de la parte de, ¿qué os digo? De eventos de Meliá. Pero hay otros directores de marketing. Meliá tiene muchísimas partes. Pues tengo que escoger, mapear esa cuenta y decidir cuál va a ser nuestra estrategia. Y esta parte que es un poco evidente, pero hace falta un enfoque creativo. O sea, al final es la creatividad la que hace que nuestro mensaje, basado en esa personalización, sobresalga del resto. Igual que estamos haciendo nosotros, hay cientos de empresas intentando abrir esa puerta. Luego, el conocimiento que tengamos de esa cuenta nos permitirá hacerlo de una forma más personalizada y cuanto más sepamos y más personalizados podamos ser, más herramientas tendremos para ser creativos. ¿Vale? Un punto súper importante. La estrategia basada en cuentas funciona sobre todo para negocios de alto valor. Porque como vemos aquí, los negocios de alto valor son negocios en los cuales, por ejemplo, aquí lo vemos a la derecha, es un proceso de venta largo. Hay varias personas comprando, no hay solo una. Suele ser una decisión que hay muchas personas tomando, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que hay varios decisores. Pensad que va a ser, por ejemplo, vuelvo a HubSpot, quien va a utilizar la herramienta, quien va a pagar por ella, quien tiene el nivel de reporte, la gente de tecnología, muchas personas a las que tenemos que poner de acuerdo. Como decíamos, basado en las relaciones, mínimo supone que tienes que hablar con 7 empresas, con 7 personas en cada deal de alto valor. Contenido altamente personalizado y marketing y ventas tiene que funcionar como un reloj, muy bien engrasados. Por contra, cuando tenemos un negocio de volumen, pues aquí el proceso de venta es muy rápido. Hay un solo comprador, no mucha interacción humana y podemos ir más a un contenido general. Luego es la parte derecha de esta slide en la que el account-based marketing nos va a dar un buen resultado. ¿Qué es aquello en lo que nuestros departamentos pueden conseguir mejorar si hacemos estrategias de account-based marketing? Pues ventas fácil. Vamos a conseguir generar y enriquecer leads. Esto es un punto importante. Ya tengo un lead, está muy bien. ¿Qué es enriquecer un lead? Conseguir saber más de él. Yo voy a intentar llamar a Juan Carlos para que me compre HubSpot, pero si solamente tengo su nombre, su apellido y que él es el director de marketing en Nunsys, pues bueno, podría hacer poco. Voy a intentar conseguir más información. Normalmente me iré a LinkedIn, me iré a muchos sitios para conseguir eso. Esa es una parte de enriquecimiento que solemos hacer muy manualmente desde ventas.
Pues aquí el Account-Based Marketing nos puede permitir añadir muchos canales de información para que ese enriquecimiento sea más eficiente y, a ser posible, automático. ¿Qué hacen redes sociales? ¿Qué tipo de contenido le gusta? Etcétera, etcétera. Igualmente, desde marketing, lo que tenemos que hacer es entender que su objetivo es generar leads, enriquecerlos también, pero ellos están acostumbrados a hacer una relación que es de uno a muchos. Ellos no van de uno a uno, como va el comercial, ¿vale? Y el objetivo común es atraer a los compradores. Entonces, ¿qué empresas pueden sacar partido al Account-Based Marketing? Como decíamos, en la parte de la derecha, en la slide anterior, productos o servicios de alto valor, generalmente B2B, prácticamente siempre. Segundo punto, mercado objetivo finito. Si yo tengo, por ejemplo, un software para gasolineras, pues en España hay, me invento, 6.000 gasolineras. El ritmo de crecimiento de gasolineras no es como para que yo me vaya ahí a todas las que pueda, sabiendo que cada año nacen 3.000. No. Cada gasolinera, cada bala que tengo que aprovecharla muy bien. Tengo que trabajar esas cuentas. Es un mercado finito con el que tengo que intentar no perder ninguna oportunidad. No me puedo permitir el riesgo, el lujo, mejor dicho, como podríamos hacer quizá en un mercado B2C, aunque no debiéramos, de hacer campañas genéricas para que en un momento dado diga, esta gente, este no soy yo, esto no está personalizado. Y tengamos esa percepción. Porque eso generalmente te cierra una puerta. Pues bien, si hacemos eso regularmente y tenemos un mercado finito, imaginaos que cada mes hay un 1% de nuestra base de datos que dice, cansado, adiós. Pues nos quedamos sin leads en 0, no podemos permitirnos ese riesgo. Y los otros dos puntos los hemos comentado también anteriormente. Que haya varios decisores en el proceso de compra y que requiera interacciones y contenido personalizado. Este último punto, que requiere interacciones y contenido personalizado, tiene mucho que ver con algo que a mí me parece que lo resumo mejor. Un proceso complejo de compra. Que haya algo que requiera, como veíamos ahí, de interacciones. Es que yo estoy, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo que me sale muy bien esto con HubSpot. Es que yo quiero comprar HubSpot, pero yo no sé muy bien si lo que necesito es marketing, ventas o atención al cliente. O yo quiero que me comparen esta característica con esta otra o con este otro competidor. Es un proceso que generalmente no empieza y acaba solo. Y llamas a la puerta y dices, HubSpot, quiero comprarte 100.000 euros en software. No. Quieres que haya interacciones, quieres ir resolviendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, este último punto, de requerir interacciones y contenido personalizado, sobre todo, como digo, con procesos de compra complejos. ABM en HubSpot, ¿qué es lo que entendemos nosotros que se puede hacer? Pues bien, aquí generalmente hay muchísimas diferentes herramientas que se suelen utilizar para hacer ABM. Para seleccionar cuentas, para buscar leads dentro de esas cuentas, para sacar más información de esos leads, para generar contenido, para evaluar o recopilar todas las interacciones, para ponerlas en común y automatizarlas, y para que todo esto tenga un poquito de sentido a nivel estructura de datos. Pues hay muchas formas de hacerlo. Lo que nosotros entendemos es un proceso de 5 pasos. El primero, construir un equipo. Hemos dicho antes, marketing y ventas. Pues tan simple como eso. No tienen por qué ser siempre las mismas personas. Y el hecho de que tengamos 3 personas en marketing y 5 en ventas, pues lo único que quiere decir es que esta campaña de ABM para gasolineras, ¿vale? Va a tener a Juan Carlos como líder del lado de marketing y a Joaquín como líder del lado de ventas. Puede que por detrás o por debajo, mejor dicho, haya gente colaborando. Pero nos vamos a sentar y vamos a saber qué es el equipo para esta campaña de Account-Based Marketing, en la cual tenemos un mercado de 6.000 gasolineras. Lo que vamos a hacer es identificar las cuentas. Identificar las cuentas implica coger ese listado y decir cuáles son las que más valor y las que menos valor nos dan. Ordenarlas. Muchas veces se hace por facturación, que tiene sentido. A veces se hace por relaciones previas. Yo sé que esta gente, hablé con ellos y está muy cerca de hacerlo. Organizarlas, segmentar las que hay. Y una vez que tengamos segmentadas esas 6.000 cuentas, decidir a cuáles nos vamos a dirigir. Una vez que tenemos esa estrategia hecha, un plan de cuenta. ¿Qué es un plan de cuenta? Pues si yo quisiera trabajar con Nunsis, tendría que entender qué es lo que me falta para hacer una propuesta. Pues mira, tengo el contacto de Juan Carlos. No sé quién compra. No sé, el departamento de compras de Nunsis, no sé quién es. Necesitamos saber quién firma los cheques. No sabemos quién es el director general, el decisor final, que en un momento dado puede aparecer. A nivel técnico, ¿quién más necesitamos? ¿Puede haber alguien de operaciones? ¿Aparecería ventas? Eso es un plan de cuentas, es decir, qué información tengo, qué información me falta. Una vez que la tengamos toda,
atraer a las personas que nos falten. Ya tenemos entonces a ese cuadro de decisores, nos faltan estos otros, vamos a atraerlos y crear la relación. Atraerlos es la primera parte en la que decíamos que yo genero un lead. Eso está muy bien, yo tengo un lead. Pero una cosa es tener un lead y otra cosa es el quinto paso, crear la relación. Y esa relación es en la cual vamos a conseguir, evidentemente, crear esa relación cuando tenemos, como decíamos antes, más información de esa persona y somos capaces de que en cada interacción sea más personalizada. No hay mucho más. Esto es lo que nosotros entendemos como una estrategia de account-based marketing, sobre la cual, pues una vez que tengamos esto, es como las lavadoras. Rinse and repeat, ¿no? Que dicen los ingleses. Pues aclarar y centrifugar y repetir, y repetir, y repetir, y no hay más. Hasta que tengamos mapeadas la mayor parte de las cuentas. Y a partir de ahí, probablemente, nuestras relaciones van a ser mucho más valiosas. Pues bien, en estos 5 pasos, nosotros entendemos que hay ciertas soluciones que podemos utilizar de software. Aquí hemos puesto unas cuantas. Y lo que nosotros queremos es, pues, hacer que esto, que es una opción de hacerlo, y tenéis todos la opción de hacer algo similar y buscar cada herramienta para hacer cada una de estas tareas, lo podemos hacer en una única herramienta, ¿vale? Porque nosotros ya hemos seleccionado las herramientas necesarias, están integradas dentro de HubSpot, no hay que toquetear, está todo configurado y cuenta, al ser una plataforma integrada, con marketing y ventas juntos. Luego nosotros dentro de HubSpot, fijaos que en estas 5 fases podremos tener, para empezar, construir un equipo, trabajan los dos en la misma plataforma. No es métete en la parte de ventas, métete en la parte de marketing. Después lo veremos, pero en HubSpot, marketing, ventas, atención al cliente y si queremos darle acceso al conserje, va a haber HubSpot de la misma forma. En la parte segunda, la parte de identificar cuentas, pues automáticamente vamos a ver que ya HubSpot ha incluido propiedades por defecto, que tenemos ciertas plantillas para hacerlo de forma automatizada y que incluso hay inteligencia artificial intentando hacernos recomendaciones para saber cuáles de esas cuentas son las interesantes. En la parte de crear, en este caso lo que vamos a hacer es utilizar un panel de control en el que veremos que se organiza toda la información que tenemos y después atraer e interactuar básicamente se nutre de aquello que ya tiene HubSpot, que es la capacidad de saber lo que hace en todo momento un lead, esté trabajando con marketing, ventas, atención al cliente o lo que sea. Lo que haces con mi web, lo que haces con mis redes sociales, lo que haces con mis correos de marketing, si vienes a un evento como este, toda esa información, HubSpot es capaz de ponerla en un único lugar. Las últimas 2 fases para nosotros son un poco como aquello a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? A daros mucha información de los leads. Esto es lo que vamos a ver, aunque sea muy por encima, esto es lo que vamos a ver en HubSpot. Pero no quiero centrarme solo en eso, con lo que si vosotros tenéis interés en crear una estrategia de account-based marketing, podéis seguir un poco este camino a vuestro modo, ¿vale? Intentad, con las herramientas que tengáis, yo por supuesto encantadísimo, y Juan Carlos también, de resolver las dudas que tengáis acerca de cómo lo hace HubSpot, pero intentar con las herramientas que tengáis hacer este proceso, ¿vale? Porque es algo que podéis empezar a hacer ya, como digo, con boli y papel. Ahora, las fases que tenemos son, primero, identificar las cuentas claves y partes interesadas. Pues en HubSpot ya, como decíamos, tenemos las propiedades creadas. Entonces, podemos marcar automáticamente una cuenta como target account o no, como cuenta objetivo o no. Podemos marcar el perfil de cliente ideal. Tenemos diferentes tiers, ¿no? Diferentes clasificaciones. Hay mucha gente que hace el oro, plata, bronce, de clientes, etcétera, etcétera. Pues algo similar. Tenemos que tener un proceso en el cual lo podamos clasificar de una manera sencilla. Igualmente dar dentro de ese grupo de personas con las que estamos hablando diferentes roles. Vamos a saber quién está hablando al otro lado, quién es el que toma la decisión, el que tiene la pasta, el que influencia, ¿vale? Organizarnos, es decir, las propiedades ya creadas. El plan de cuenta lo vamos a ver después porque es un panel de control en el que tenemos toda la información acerca de las cuentas que tenemos y qué tal vamos. Aquí no voy a perder mucho tiempo. Después compartiremos la presentación para quienes lo queráis, con lo que lo podéis ver en detalle. Atraer a los contactos principales. Aquí HubSpot, como digo, esto es algo que ya hacíamos anteriormente. A todo lo que ya hace cualquier estrategia de inbound marketing para ayudaros a atraer, podemos añadir características específicas para hacer, por ejemplo, un targeting concreto de anuncios. Imaginad que tenemos un grupo de contactos de una empresa, como el ejemplo que yo decía, de Meliá, una gran empresa, multitud de gente. No sé cuántas personas pueden trabajar en marketing, muchísimos. En HubSpot, pongamos que tenemos, yo qué sé, 30 leads, 40, 50 leads de esos. Pues yo puedo crear una campaña solamente para esa gente. Yo puedo crear, basándome en la integración que tiene HubSpot, en este caso con determinados perfiles, hacer una campaña solamente para esa empresa. O hacer una campaña solamente para los roles de compradores, ¿vale? Solo aquellos a los que yo he marcado el rol de comprador, es decir, el que budget holder, el que tiene la pasta, de mis target accounts. Y puedo hacer una campaña en la que solo ellos van a ver mi anuncio de LinkedIn o mi anuncio de redes sociales o mi anuncio de AdWords, cosas similares.
Interactuar igualmente, vamos a ver cómo en HubSpot podemos recopilar toda esta información en una única página y medir. Medir es fundamental. Paneles de control en los cuales podamos ver un poco cómo se hace. Voy a daros un minutillo o dos para dudas y bebo un poco de agua, con lo que abrimos, si queréis, la opción de decir, antes de ver en el detalle a lo que nos referimos, consultas, dudas que tengáis. ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? Aprovecho, yo también, esto primero es para responder vuestras dudas y segundo para coger aire. O sea que me haréis un favor, ¿eh? No, pero una pregunta que sí quería haceros, que espero que podáis responder cualquiera. ¿Habéis hecho anteriormente estrategias o habéis intentado hacer estrategias de account-based marketing? ¿Es algo que habéis, en lo que habéis participado regularmente? ¿Es algo que, no sé, que creáis que es bastante habitual o algo así? Porque normalmente es algo que a la gente de marketing siempre le gusta poner, como digo, nombres a las cosas que siempre han estado ahí. Y al final, pues bueno, mi forma de ver este account-based marketing se basa mucho en coger esa forma de vender de toda la vida muy cercana, en la cual se intenta crear una relación y utilizar la tecnología actual para intentar hacerla a escala. Entonces, bueno, es una forma de verlo. Último buche y arrancamos con la demo. A ver, cuando vamos a ver un poco lo que hay en HubSpot, decíamos, lo primero es hacer un plan, ¿vale? Y saber un poco cómo trabajamos. Escoger las cuentas. Y en esto de escoger las cuentas, lo que hace HubSpot es tener un panel aquí de cuentas objetivo, ¿okay? Y aquí podríamos ver las cuentas. Dentro de estas cuentas, por lo que vamos a daros es información. Vosotros, cada cuenta que tengáis marcada, que queráis marcar como una cuenta objetivo, va a aparecer en este panel y, por lo tanto, va a ser incluida en este tipo de métricas. Por ejemplo, ¿cuáles son las cuentas totales que tiene seleccionadas? ¿Cuáles de estas tienen una oportunidad o un negocio abierto? ¿Cuál es el valor total? ¿A cuáles le falta algún rol de compra? Fundamental lo que decíamos antes. Si tenemos el que paga, el que decide, el que influencia, todos estos, ¿a cuáles les falta? De todas estas cuentas, ¿de cuáles me falta importante? Y este es el mucho más importante. ¿De cuáles me faltan los responsables de tomar decisiones? Del 83%. Luego, aquí hay trabajo que hacer. Tenemos un montón de cuentas objetivo, pero de la mayoría no tenemos a quien toma decisiones. ¿Vale? Esto es una parte en la cual, en este mismo panel de control, tanto la gente de marketing como la de ventas necesita dedicar cierto tiempo para poder tomar decisiones, porque tenemos que ver a qué nos dedicamos. Ahora ya tenemos esto a nivel general, pero sobre todo, una vez que lleguemos aquí, lo que podríamos hacer es, bueno, por supuesto, filtrar, ¿no?, entre quiénes de nuestro equipo tienen qué cuenta a su nombre, o los propios equipos. Tenemos varios equipos, ¿vale? ¿Cuántas cuentas tiene el equipo de Central, de East, de North? Podríamos filtrarlo por cada uno de ellos, pero básicamente en esta fase lo que nos va a interesar más son estas tres. Primero, el perfil de cliente ideal, ¿no? Estos tiers que decíamos que creamos, estos 4 niveles, en los cuales podemos clasificarlos. El 1 va a ser el más interesante y el 4 el menos. Pues bueno, vamos a centrarnos en este primero y podríamos ver que en este caso los datos son mucho mejores. De las cuentas que de verdad funcionan, de las buenas, solamente nos falta el 11% por tener responsables. Si nos vamos a las menos importantes, no tenemos nada. O sea, que imaginaos. Entonces, en este punto vamos a poder ver qué tal lo estamos haciendo en cada uno de los tiers. Igualmente, si queremos verlo por sectores, ¿vale? Yo el ejemplo que ponía era de gasolineras, porque yo vendía, ¿no?, un software de gasolineras. Pero normalmente podemos tener una estrategia de cuentas basada en sectores. Luego aquí podría hacer el mismo análisis, pero basado en sectores. ¿Okay? Este punto, que me voy a donde no quiero, este punto es el que para nosotros es importante para poder seleccionar estas cuentas, que sería el punto inicial. Pero también, como decíamos, tenemos que utilizar información que HubSpot nos puede dar. Aquí hay 2 puntos muy útiles. El primero, las recomendaciones, y el segundo, los prospectos. Los prospectos son básicamente una herramienta que utiliza una base de datos de millones de registros que tiene HubSpot, que se llama HubSpot Insights, en la cual cogemos toda la información pública que somos capaces de recopilar de una empresa y la metemos en esa base de datos. Entonces, pensad que tenemos una base de datos
con muchísima información. Entre otras cosas, eso sirve para aquellos que utilicéis el CRM de HubSpot, pues cuando tú metas una empresa, yo te pongo automáticamente la información que tengo. No hace falta que tú pongas, por ejemplo, yo qué sé, el nivel de facturación o la sede o el teléfono, porque yo, si lo tengo en mi base de datos, te lo voy a poner. Eso se hace automáticamente. Pues de la misma manera, utilizamos esa base de datos para tener una vista de prospectos. ¿Qué es una vista de prospectos? Pues aquí tienes 1.267 empresas que están en esa base de datos de HubSpot Insights, cuya IP aparece como que ha visitado tu web. Entonces, yo no tengo ni idea. Esta es información anónima, es una IP. Puede que esta cuenta esté dentro de tu CRM o puede que no. Si está en tu CRM, bien, pero si no está en tu CRM, incluso mejor. Te estamos diciendo que hay una empresa que no está en tu CRM que podemos añadir, que sería esta. ¿Vale? Entonces, aquí me van a aparecer los tics cuando ya tengo esa empresa dentro del CRM. Pero si no la tengo en el CRM, me va a decir, la puedes añadir. DCS Internet, pues mira, nos ha visitado y no la tenemos en el CRM. ¿Es interesante que sea una target account o no? Podemos darle a la vista preliminar y ver qué información tenemos. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí nos dice, esto es lo que sabemos de cuando te ha visitado. Viene de esta ciudad, de este estado, te ha visitado la primera vez, es el código postal, tal. Vamos a verla en LinkedIn, a ver si merece la pena o no. Y la puedes añadir desde aquí. Luego tenemos un primer punto muy útil para añadir cuentas de cero. Oye, hay gente que te está visitando y a lo mejor tú no lo sabes. En el caso en el que haya cuentas que ya existen, pues bueno, en este caso lo que podemos ver es el número de visitas que tenemos, el número de visitantes, ¿vale? Y cuál ha sido la última vez, la fuente de datos, mucha información. Esto ya formará parte de la cuenta en sí, con lo que podremos utilizarla. Pero hay otra parte en la cual lo que hacemos es decir, ok, tú tienes un porrón de empresas en tu base de datos. De hecho, en este portal, pues hay miles de empresas, muchas más de estas 1.023 que tenemos seleccionada como cuentas objetivo. ¿Vale? En esta base de datos de esta demo, ¿vale? En este caso en HubSpot, hay, pues, a ver, 16.768 empresas, ¿vale? Y yo he seleccionado 1.023. Pues HubSpot, gracias a un algoritmo de inteligencia artificial, lo que hace es decirnos, vale, del total de tu base de datos, estas son cuentas que yo te recomendaría utilizar como target accounts. ¿Vale? Utilizamos, entre otras cosas, la base de datos esa anterior, pero también las interacciones que conseguimos, ¿vale? De esa cuenta y toda la información que podemos para recomendarte. Oye, estas empresas podrían ser target accounts. Revísalas y desde este panel tan simple podemos escogerla o descartarla para que no vuelva a aparecer. Luego tenemos dos herramientas muy útiles para que nos expliquen cómo podemos añadir, ¿no? Cuentas a ese panel. Una vez que tenemos este panel, por supuesto, podremos empezar a filtrarlo para ver información y conocer en qué estado estamos trabajando esas cuentas. Por ejemplo, de todas estas cuentas, ¿en cuáles no hay tareas abiertas? ¿Cuáles los comerciales están olvidando? ¿No? Y podríamos pinchar aquí y decir, pues oye, con todas estas no hay ninguna. ¿Con cuántas tenemos obstáculos? Obstáculos los vamos a marcar después, etcétera, etcétera. Pero si pinchamos en una de estas cuentas, ¿vale? Si le damos a la visión general de la cuenta y vamos al detalle, vamos a tener incluso más información acerca de nuestra estrategia, en este caso. Parte de la información que vamos a tener se basa en nuestras interacciones. Pues de esta cuenta, en este caso en este mes, vamos a coger más periodos, ¿vale? Vamos a coger el trimestre pasado. Tenemos 1.275 visitas, menos que en el periodo anterior, 780 contactos, menos que en el periodo anterior, nos hemos cruzado un par de correos, no ha habido reuniones y ha habido 9 llamadas. Luego podemos ver de qué forma se está trabajando en el detalle esta cuenta. La visión anterior es más de marketing. Acordamos, marketing de uno a muchos. Esta es la versión de ventas, de uno a uno. Yo soy el director de ventas, necesito ver cómo ha trabajado Juan Carlos esta cuenta. Entonces veo que esta cuenta, pues en el trimestre pasado no se ha trabajado mucho. Y tenemos suficientes visitas y contactos. Probablemente con este tipo de interacción yo esté esperando más trabajo por parte del comercial para intentar ver qué es lo que les interesa. De aquí podríamos ver de todos esos contactos, de todos los contactos que tenemos, perdón, qué información tenemos. O si es una cuenta como esta, que fijaos que tiene un montón de contactos, es decir, muéstrame solo aquellos que yo tengo identificado como que son responsables de toma de decisión. Y en cada uno de ellos veré qué tipo de relación tiene. Entonces yo puedo marcar aquí y decir, pues Morty es uno de los que nos pone problemas. Morty trabajó con la competencia, su hermano trabaja en la competencia y Morty no quiere mi producto. Lo ponemos aquí. O Morty puede ser el promotor, trabajó con nosotros en otra empresa y aquí quiere utilizarlo. ¿Vale? Entonces marcaremos aquí los roles de cada uno de ellos. Fundamental estos roles, podemos personalizar todos los roles que queramos. Fundamentales estos roles porque van a ser los que según la propia personalización podamos utilizar para dirigirnos a ellos.
¿vale? De forma que podamos hacer campañas, como decíamos antes, solamente para los que tienen un rol de promotor o solamente para diferentes. Debajo veremos quiénes están trabajando en nuestra empresa con esta cuenta, ¿vale? Aquí tenemos un porrón de gente que está trabajando esta cuenta. Esto es un portal demo. Entonces veríamos todos los comerciales o toda la gente de marketing que está trabajando en esta cuenta. Veríamos las oportunidades abiertas, veríamos cuáles son las páginas que han visto. Un resumen general, ¿vale? Y si quisiéramos, podríamos entrar directamente en el registro de la cuenta. A ver, hacemos una pausa y veo una duda que tenemos aquí de Nuria, que ya he visto que ha respondido Juan Carlos. Sí, bueno, básicamente para que el resto lo vea. ¿Para tener HubSpot es necesario tener CRM de HubSpot? ¿Se integra con otro CRM? Sí y no. HubSpot es un CRM en sí, pero HubSpot, una de las características en las cuales hemos querido poner mucho foco es en poder integrarnos con muchísimas otras herramientas que hay en el mercado. Hay muchos clientes que, por ejemplo, deciden trabajar con, pues, imaginaos, Salesforce es un gran CRM, y dicen, oye, la parte de ventas yo quiero mantenerla en Salesforce. ¿Puedo mantenerla de marketing en HubSpot, que me gusta más? Perfectamente, sin ningún problema. ¿Vale? Luego esas configuraciones son muy variadas, digamos. Podéis hacerlo todo en HubSpot o podéis conectar un poco la parte que os interese. ¿Vale? Otra pregunta de Carlos. Si el ABM se basa en la personalización del marketing, ¿cómo resuelve el problema de la desaparición de las cookies de terceros? Y otra pregunta. Si los prospectos se identifican por las IPs, ¿cómo se resuelve? Gracias. Súper interesante pregunta, Carlos. Voy a responderla cuando me vaya a esta pestaña de Marta, ¿vale? En la cual veremos qué información cogemos de HubSpot y qué hacemos con las cookies. Para los que no lo sepáis, las cookies, bueno, sí, la mayoría sabéis que las cookies lo que hacen es almacenar la información de navegación, pero para los que no lo sepáis, las cookies en teoría están en peligro de extinción. Van a desaparecer. Google dice que las cookies son un problema y que va a eliminarlas. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Pues lo resolvemos en un segundo. Básicamente decíamos cuentas objetivos. De aquí pasamos a cómo se vería una cuenta en HubSpot, que sería así. ¿Okay? Pero más que ver cómo se ve una cuenta en HubSpot, yo lo que quiero es ver cómo se ve una persona en HubSpot, que como veis es muy parecido. ¿Por qué? Porque aquí es donde resumimos todo lo que HubSpot puede hacer para recopilar esa información. He puesto mucho énfasis en cómo HubSpot en las dos últimas fases ya tenía mucha parte de la tarea hecha, ¿no? Esa información la cogemos de una manera muy simple. Pues bien, básicamente cuando lleguemos aquí lo que vamos a ver es una persona en HubSpot y aquí tendremos la cronología de interacciones. ¿Qué interacciones será HubSpot capaz de introducir de manera nativa? Cuando digo de manera nativa es activo HubSpot. No tengo que ponerme a hacer integraciones complicadas ni nada similar. Arranco con HubSpot y solamente por arrancar con HubSpot voy a ser capaz de saber lo que hace esa persona con mi web, lo que hace esa persona con mis formularios, en qué parte pincha, en qué parte no pincha, en qué contenido está interesado y en qué no, qué hace con mis redes sociales, qué hace con mi departamento comercial, qué hace con mis anuncios, ¿vale? Mis campañas de anuncios. Y, por supuesto, abrimos, y esto sí son integraciones, todas aquellas plataformas que queramos integrar. Imaginaos que sea Hotjar para los mapas de calor de nuestra web. Imaginaos que sea WhatsApp. Imaginaos que sea una encuesta. Imaginaos que sea un evento como el que estamos teniendo. Cientos de aplicaciones que se pueden conectar para que aparezca en esa coctelera la información aquí dentro, ¿vale? Entonces, aquí podremos filtrar toda la información que aparece. ¿Cómo recopilamos la información web? Yendo a la pregunta de Carlos. En el momento en el que trabajáis con HubSpot, se crea una cookie. Y esa cookie lo que hace es almacenar la información de lo que hace una persona, ¿vale? Con vuestra web. En ese momento tenemos una cookie anónima. No sabemos de quién es esa cookie, ¿vale? Y HubSpot, mediante ciertas interacciones, podrá saber a quién corresponde esa cookie. Generalmente, 1, rellena un formulario, o un chat, o un pop-up, o 2, pincha en cualquier email que se haya enviado desde HubSpot. Entonces, esas dos acciones nos harían ver a qué email, a qué persona corresponde esa cookie, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que esa cookie se machea con HubSpot, la información se guarda en HubSpot. Si ese usuario ha estado navegando 3 meses hasta que pasa eso, esa información de 3 meses de navegación pasa a HubSpot. Con lo que si ese usuario borra las cookies, ¿vale? Va a estar esa información almacenada en HubSpot. Si ese usuario vuelve a navegar desde otro lado, vamos a volver a pasar la información a HubSpot. Entonces, HubSpot actúa como un repositorio. Vamos guardando la información, ¿vale? Eso a nivel actual. ¿Qué pasa con la desaparición de las cookies de terceros? Pues bien, en este caso, para saber qué pasa con esas cookies, tendremos que saber primero cuál de las soluciones planteadas por vamos a decir, la comunidad es la que se va a escoger.
Porque básicamente lo que nosotros hemos visto es que Google quiere hacer desaparecer las cookies por los problemas que tiene, sobre todo en cuanto al registro de la actividad anónima, al tratamiento de la protección de datos. Se ha evaluado que no es la mejor forma de almacenar información para que sea segura. Entonces, va a surgir algo como una cookie, seguro, similar. Será lo que sea, lo que inventen. Y cuando lo inventen, HubSpot y todas las demás empresas irán detrás para poder, igual que se ha hecho con la cookie, almacenar la información en HubSpot. Pero digamos que a nosotros, hasta ahora, no nos afecta tanto, primero porque no respondemos tanto solamente de la información anónima, y segundo porque, como habéis dicho, todo se va a ir almacenando en HubSpot. Si tú te deshaces de tus cookies, mi información va a estar bien guardadita en HubSpot. Segunda parte de la pregunta de Carlos. ¿Qué pasa si tú identificas a la gente por la IP y hacemos teletrabajo? Pues que no funciona. Tan simple como eso. Son bases de datos en las cuales tenemos IPs asignadas a empresas. Son las IPs de las empresas. Luego podrían funcionar si utilizamos VPN, pero no si utilizamos la red propia de casa. Otra pregunta que tenemos en este caso de Juan Carlos. Dice, si tienes un mail de empresa, usamos Microsoft 365, ¿cómo podemos saber si el cliente vio el email? Con una integración. Es tan simple como eso. HubSpot tiene integraciones con Office 365, con Gmail, todo similar, de forma que podáis directamente responder, ¿vale? A ese correo, activáis el add-on, logueáis vuestra cuenta de HubSpot y le decís a Office, esta es mi cuenta de HubSpot, y automáticamente toda la información volverá aquí, ¿vale? Luego, en este punto, como decíamos, teníamos un montón de información de Marta en un único lugar. Y también aquí vamos a saber, pues por ejemplo, a la izquierda, todas las propiedades que tengamos. Si esto fuera un Excel, esto sería pues las columnas de ese Excel y veremos todas las informaciones que nosotros queramos y las personalizaremos. Y a la derecha, por ejemplo, veremos la empresa a la que pertenece Marta, si tenemos alguna oportunidad, si tenemos algún ticket, la integración con Sales Navigator, por ejemplo, podrá verlo. Volviendo un poco a la pregunta de Juan Carlos, podemos coger todos esos archivos adjuntos que nos vamos cruzando con Marta y los vamos trayendo a HubSpot automáticamente, solamente por tener ese tipo de integración con Gmail o con Office 365, esa conexión, ¿vale? Conectamos esa cuenta a vuestro gestor de correo y automáticamente los correos que nos crucemos con los contactos van a llevar los adjuntos a HubSpot. Luego ya vemos que toda esta información se va a almacenar en HubSpot. Y lo que decía antes, muy importante, así es como ve un contacto el departamento de marketing, así es como ve un contacto el departamento de ventas, así es como ve un contacto cualquiera en HubSpot. Utilizamos la misma herramienta, de forma que si yo quiero colaborar con quien quiera del equipo, lo único que tengo que hacer es, si quiero, crear una nota y poner aquí una nota para mi compañero de marketing y decirle, Carlos o Abel, ¿vale? Necesitamos crear una campaña para el evento de la semana que viene. Y Abel recibirá una notificación y podrá ver esta nota. De forma que esa colaboración entre marketing y ventas es muy, muy, muy sencilla. Primero, porque utilizamos la misma plataforma y segundo, porque todas las herramientas me van a permitir combinarlas. Yo le puedo crear una tarea, eso ha sido una nota, pero yo le puedo crear una tarea a mi compañero de marketing y viceversa. Seguimos un poco lo que nos quedaba. La primera parte tiene que ver con eso, con cómo trabajamos, pero a partir de aquí, el trabajo diario de ventas va a ser casi seguro desde la parte de tareas, ¿vale? O sea, esto es la parte táctica, la parte estratégica. La parte táctica sería el apartado de tareas, en el cual nos vamos a poder ordenar todas las tareas que tengamos. Vamos a darle tiempo a cargar a esto. Todas las tareas que tengamos para organizar el día a día de un comercial. Y eso en HubSpot se suele hacer con grupos de tarea, ¿vale? Lo que vamos a intentar es dedicar una cierta parte del día a ciertas cosas, de forma que yo me vaya a, por ejemplo, estas son las tareas que vencen hoy, estas son las que tengo atrasadas, las próximas, estas son las llamadas, estos son los correos. Y yo puedo crear colas diferentes de tareas, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Las completadas, revisar contacto y lo personalizo. ¿Qué hace una cola de tarea? Organizarme. Si yo soy capaz de crear un grupo de tareas que se puede hacer automáticamente, yo puedo decir, vale, ahora en lugar de ir saltando de uno a otro, ahora me voy a ese, ahora me voy al otro, tal, no sé qué, imagínate que yo me creo una tarea que es contactar con decisores, ¿vale? Y entonces arranco esta tarea, que es contactar con decisores. Y cada vez que tengo una empresa con la cual tengo que arrancar, hacer eso, contactar con un decisor, en lugar de hacerlo en el momento, me creo esa tarea y la pongo en cola. Y dedico 1 hora al día a contactar con decisores. Pues cuando llegues ahora, en lugar de irme saltando de un lado a otro, como digo, le doy aquí a comenzar tareas y el propio sistema va a ir saltando de una tarea a otra. De forma que me organiza en mi día a día lo que tengo que ir hablando. Diferentes colas, pues ahora dedico 1 hora a esto, 1 hora a lo otro, 1 hora a lo que yo quiera.
En este punto, por ejemplo, tenemos una cola de tareas, acabo de arrancarla y aparece con Hali. Pues si yo quiero y estoy utilizando el CRM de HubSpot, podré directamente desde aquí, si así lo he elegido, hacer una llamada y ver si soy capaz de, imagínate que no tengo el decisor, pues estoy hablando con la secretaria. Llamo desde aquí y veo si soy capaz de dar con la secretaria. Voy a colgar, que no quiero molestar a nadie. Llamo desde aquí y veo si soy capaz de dar con la secretaria o no. Si doy con la secretaria, que es mi objetivo, doy la tarea por completada, ¿vale? Y desde aquí cerraríamos esta tarea, pero vamos a pensar, por ejemplo, que no he dado con ella. Vale, pues la reprogramo. Desde aquí la cambiamos a otra fecha para que vuelva a aparecer en mi cola de tarea. Si ya la tengo completada, pasa a la siguiente. Automáticamente se da por completada esa tarea y me llega el siguiente contacto, al cual, de nuevo, saldrá el listado de llamadas. Si fuera un correo exactamente igual, yo puedo enviar correos desde HubSpot y utilizar mis plantillas para que en el caso en el que yo tenga que contactar con Dan, no por teléfono, si por escogido, que lo que quiero hacer es enviarle un correo, pues puedo crear un correo directamente desde HubSpot gracias a esa misma integración que comentamos antes, en el cual quizá pues utilizo una plantilla que tenga. Entonces, en ese lado, pues puedo utilizar una plantilla cualquiera y a partir de ahí enviar un correo que ya tengo preparado. ¿Vale? Entonces, por aquí decimos plantilla para Dan. Pues tengo una plantilla que es de ABM, entonces vamos a utilizar esa plantilla y le envío este correo. Aquí tenéis el correo que hemos escogido, ¿vale? Y si quiero coger otra plantilla, pues puedo coger otra plantilla con otro texto. Entonces ya tengo directamente todo el correo, podría enviarlo por aquí y completar la tarea. Luego el objetivo de esto es hacer un poco el proceso más simple. Última parte, lo que tiene que ver con informes, ¿vale? Los informes en HubSpot son 100% customizables. Luego lo que vamos a hacer es crear paneles de control como este que yo tengo creado, como el siguiente que vamos a ver, sobre los cuales escogeré qué informes veo. Por defecto, HubSpot tiene como 200 creados, 200 plantillas, que ya podemos hacerla, pero además puedo crear un informe de cero, si lo que quiero ver no está hecho en HubSpot. Entonces, por ver algún ejemplo, decíamos el perfil ideal de cliente, ¿no? Los tiers. Pues del tier 1, del mejor, tengo 163. Del tier 2 tengo 99. Del tier 3 tengo este. ¿Cuántos contactos van creándose solo de target accounts? ¿Vale? Que son los que a mí me interesan. Pues mira, algo hicimos en abril. Bueno, o por aquí, esto fue, a saber, 2016, 2017, estos eran más o menos. Vamos a cambiar el periodo de tiempo para que sea algo más interesante de ver. Pero algo hicimos en ese periodo que nos pareció que era súper interesante. Entonces, aquí lo vamos a ver mejor. En el último trimestre de 2016 hicimos algo que funcionó súper bien, ¿vale? Y nos dio 7.400 contactos. Pues a lo mejor fue un evento. Igualmente podremos bajar y ver, por ejemplo, el número de páginas vistas, según la cuenta. Pues mira, la gente de Spot Hub ha visto un montón de páginas. La gente de tal ha visto un montón. Esta no ha visto ninguna. Luego, organizar lo que hacen, fijaos las cuentas, en vuestra web, en función de las interacciones. Si cuentas que están aquí arribita tienen muchas interacciones y el departamento comercial no las mueve, probablemente tenemos que hablar con el departamento comercial a ver qué pasa. Porque esa gente está claramente interesada en lo que tú haces. Bajando por aquí podríamos ver los roles, ¿no? De cuántas personas tenemos qué tipo de roles. Aquí vemos que de tenemos sobre todo gente que no tiene el rol completado, pero sí tenemos el responsable. Luego, con esto podríamos ver todas las cuentas que tenemos y qué roles de cada una de ellas. Igualmente podríamos ver, por ejemplo, cuáles son las fuentes, es decir, de dónde han venido las cuentas que hemos creado. Pues la mayoría viene de búsqueda orgánica, o viene de canales de pago, o de email marketing, o de redes sociales. Es decir, las estrategias que estamos utilizando para atraer a esas personas de esas cuentas, cuáles funcionan más y cuáles funcionan menos. Podríamos bajar, por ejemplo, viendo lo que tenemos en oportunidades abiertas, ¿vale? Por cuentas. Igualmente, en este panel podríamos ver el scoring. Muy importante. ¿Qué es un scoring? Pues este scoring, y con esto vamos a ir acabando, es la capacidad de utilizar toda esa información que tenemos, que es información cualitativa, para devolvernos un valor cuantitativo. En función de lo que una empresa o una persona haga, vamos a darle un valor positivo o negativo y nos dará una nota. Te voy a poner nota a tu comportamiento. Si ves muchas páginas, te daré puntos. Si no ves páginas, te quitaré puntos. Si veo que tu rol, por ejemplo, es decisor, te daré puntos. Si veo que tengo más personas, más roles decisores completados de una empresa, le daré puntos. Pues esto nos da una pantalla como esta, en la cual vemos las empresas principales que tenemos como cuentas objetivo, con su puntuación, ¿vale?
el número de negocios, los correos en los que están haciendo clic, etcétera, etcétera. Podríamos organizarlas en función de este score, ¿vale? Para ver cuál es el que tiene el mejor score, porque aquí vemos que esta empresa tiene un ratio bastante alto. Aquí lo que hacemos es poner en vuestras manos la herramienta para decidir qué va a ser una buena empresa. ¿La que sigue estas normas? Vale, pues esas normas son las que van a dar esta puntuación. Y básicamente es un poco lo que queríamos ver en cuanto a la herramienta. Terminamos, si queréis, con las dudas y en 2 minutillos las claves, que veo aquí una pregunta más resuelta. ¿Podemos importar nuestra base de datos de Excel e integrarla con HubSpot? Por supuestísimo que sí. Hay diferentes pasos para hacerlo y, de hecho, depende de dónde tengáis la base de datos. Actualmente HubSpot tiene una nueva capacidad, por así decirlo, de sincronización de datos, por ejemplo, con Google, por ejemplo, con Outlook, ¿no? Si tenemos los contactos almacenados ahí. Entonces, eso directamente os va a permitir sincronizarlo, lo que es muy útil porque no solo va a hacer que los contactos de Outlook vayan a HubSpot, sino también viceversa, ¿vale? Que los contactos estén duplicados, por así decirlo, que tengáis acceso a los dos y podáis hacerlo. Pero sí, el primer paso sería pasar todos los datos que tengáis a HubSpot, ¿vale? ¿Alguna duda que se nos haya quedado antes de que acabemos? Fenomenal. Sé que estamos ahí justos de tiempo. Luego, para acabar, los últimos puntos con los que me gustaría que nos quedáramos. El primero, lo que decíamos acerca de que el account-based marketing es más una estrategia que una característica, un conjunto de herramientas. Lo que hemos visto en HubSpot está súper bien, pero es, como decíamos, la forma de hacer eficiente un proceso que de por sí podríais hacer vosotros mismos. Se suele combinar con otras estrategias. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que haga account-based marketing no quiere decir que no haga inbound, que no haga canales de pago, ¿no? Que no haga AdWords o display o cosas similares, o no haga eventos o no haga cosas similares, sino todo lo contrario. Lo normal es que el account-based marketing se combine con otras cosas. Clave, escoger las cuentas adecuadas. Que no sean muchas, que no sean pocas, que son las que de verdad creemos que podemos sacar partido. Daos cuenta de que, lo que decíamos antes, vamos a dedicar una cantidad importante de recursos, no solo en cuanto a presupuesto de canales de pago, sino nuestro propio equipo va a dedicar tiempo a esto. Igualmente, establecer una estrategia unificada, ¿no? De marketing y ventas. Y el último punto, ahí sí, evidentemente, creo que plataformas como HubSpot y cualquiera que lo ofrezcan son importantes. Unificar la información en una única plataforma es muy importante para hacerlo de una manera efectiva. Como habéis visto, tenemos acceso a un nivel de reporting sobre el que tener información separada probablemente no nos ayude. No vamos a poder crear ese tipo de información para tomar decisiones si tenemos cada parte en plataformas separadas. Y por mi lado, esto ha sido todo y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Si estáis interesados en saber un poco más o si queréis tener la ocasión de que dediquemos juntos algo de tiempo a ver si en vuestro caso concreto esto puede tener sentido y qué requeriría, ¿vale? Porque veo que muchas de las preguntas son, ok, pero yo tengo esto, ¿necesito o no necesito HubSpot? ¿Puedo hacerlo así? ¿No puedo hacerlo así? No dudéis en contactar con nosotros, os enviaremos un correo con la información que habéis visto aquí y estaremos encantados de seguir hablando. Con lo que, Juan Carlos, te dejo la despedida y por mi lado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, esperamos que, en fin, que haya sido muy útil para todos vosotros y, bueno, y que estéis con ganas, ¿no? Pues, bueno, de poder aplicar nuevas metodologías, ¿no? A vuestro día a día. Y como ha comentado Joaquín, estamos a vuestra disposición para lo que podáis precisar en este sentido y estaremos encantados, pues bueno, pues de mantener una breve llamada con vosotros para ver qué cosas podéis necesitar en este ámbito. Pues nada, un placer, Joaquín, de nuevo y nada, nos vemos pronto. Gracias a todos. Muchísimas gracias, que tengáis buen día. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Patricia. Buen día a todos. Déjame que te cuente 3 cosas. Primero, queremos agradecerte tu tiempo y por asistir a este webinar tienes un regalo. ¿Qué te parece un fantástico ebook firmado por nuestros expertos en transformación digital? Pues ya es tuyo. En este link puedes descargártelo y empezar a digitalizar tu empresa si no lo has hecho ya. Segundo, quiero recordarte nuestro mapa mental para que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos sobre comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación.
Y tercero, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.